Nos dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 9, en versículo 1 al versículo 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al final llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcados en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio e injusticia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En esta temporada navideña, en muchas casas, en muchos negocios, se acostumbra poner nacimientos. Y realmente no tengo nada contra los nacimientos, no tengo nada de problema si ponen un establo y los animalitos y las ovejitas y los burritos y la vaca y el toro y una figurita que representa a la Virgen María y otra figurita que representa a José, y tal vez añaden, ¿verdad? Aunque no es bíblico, el tiempo está mal, es un anacronismo añadir ahí a los llamados Reyes Magos. No tengo problema con eso, pero yo creo que sí hay un gran problema si ponen un monito de plástico que represente a nuestro Señor Jesucristo, si ponen un monito de yeso que represente al Señor de gloria. El problema es que va contra el segundo mandamiento. Específicamente el segundo mandamiento nos prohíbe que hagamos imagen alguna de nuestro Señor Jesucristo, pero además el bebé de plástico o de yeso, de lo que sea, hace que menospreciemos la majestad y la gloria del Señor. Y a lo último, que menospreciemos el verdadero significado de la Navidad. Porque la Navidad, como mencionó nuestro hermano en su meditación, al último no se trata de la comida o los regalos o el aguinaldo y esas cosas. Y por supuesto no se trata de ese bebé de plástico. La Navidad, a lo último, se trata de un admirable consejero, Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Es lo que dice nuestro texto para esta tarde, Isaías capítulo 9 y versículo 6. El texto que mejor nos habla en el Antiguo Testamento de lo que es la verdadera Navidad, un texto crítico en el libro de Isaías, como vamos a ver, y esencial que comprendamos el mensaje de Isaías 9, porque lo último, si lo comprendemos, vamos a ser realmente cristianos en primer lugar, pero también vamos a celebrar con gozo, con alegría, con paz, con luz, lo que es la Navidad. Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Al estudiar este versículo, tomemos en cuenta que esta es una profecía. Isaías fue escrito más o menos unos 800 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Entonces, esta es una profecía cientos de años antes de lo que pasó en Belén de Judea. El versículo comienza con la palabra ¿por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y comienza con la palabra ¿por qué? Ya que el versículo nos dice que van a suceder ciertas cosas porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a volver a leer. Capítulo 9 de Isaías nos dice, en el versículo 1, lo que va a suceder. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque
Tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Eso es lo que va a suceder, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces, Isaías predice aquí que habrá gran luz, gran alegría, gran paz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Mateo 4 nos confirma que este pasaje trata del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Les leo del capítulo 4 y el versículo 12. Mateo 4, 12 dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es por eso que tenemos ese porqué. El porqué nos dice esto que estamos profetizando de gran luz, gran alegría, gran paz, es porque un niño nos es nacido. Ahora, esta frase, un niño nos es nacido, es muy, muy impresionante. Debemos con cuidado entenderla aquí y orar que Dios la imprese, la inyecte a nuestros corazones, porque aquí está el centro y el corazón del mensaje, el centro, el corazón de la Navidad. Muy impresionante esta frase. Vean, es impresionante porque sabemos que el versículo trata del Dios fuerte, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice niño, un niño nos es nacido. Entonces, qué gran humillación la de nuestro Señor. Dios fuerte se humilló y se hizo un bebé de brazos, un recién nacido de carne, tendones, huesos, músculos y hormonas y toda nuestra habilidad, pero sin pecado. Increíble es esto. El que sostiene el universo con la palabra de su poder, como dicen Hebreos, se hace un niño sin fuerza. Se hace un niño que depende de otros para su alimento. Se hace un niño que tiene que vivir en sumisión a María y a José. Con razón entonces el apóstol dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo un niño nos es nacido. Y esta frase es impresionante también, pues dice: un niño nos es nacido. No dice un niño es nacido, pero dice un niño nos es nacido. Es decir, nació para nuestro beneficio, nació para nosotros. Es como si dijéramos después de la Navidad: nos amaneció un carro. Bueno, fuera, ¿verdad? Nos amaneció un carro para nosotros, para la familia, para nuestro beneficio. Ya no tenemos que andar en camión. Nos amaneció a nosotros, es para nuestro beneficio, para nuestra ayuda. Y así también aquí Cristo nació para nosotros. Es por eso que los ángeles les dijeron a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido a ustedes. Ahora, por cierto, noten que los ángeles no dijeron: nos ha nacido. Ellos no podían decir eso. Ellos tenían que decir: os ha nacido, porque no fue un nacimiento para beneficio de los ángeles. Los ángeles, algunos de ellos, necesitaban ser salvos, necesitaban un Salvador. Pero el Señor nació para nosotros, los hombres, como dice en Hebreos, lo acabamos de leer. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
milagro. Y nuestro texto de Isaías nos va a impresionar más entonces por eso. Y si reconocemos quiénes somos nosotros. Nos ha nacido a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nos socorrió a los ángeles. ¿Acaso somos nosotros mejores que los ángeles? ¿Somos más sabios, más dignos que los ángeles? ¿Más útiles que los ángeles? ¿Más disciplinados, más santos que los ángeles? Claro que no, claro que no. Nosotros somos débiles, rebeldes desde el principio, pecadores, incrédulos, ingratos y necios. Aún como cristianos estamos estudiando Romanos 7. Aún como cristianos somos siervos inútiles, carnales, vendidos al pecado. Pero qué gracia entonces, qué misericordia. Él nació para nosotros. Un niño nos es nacido. Y lo más impresionante de esta frase es el hecho del nacido. El hecho que Cristo nació. La natividad de Cristo es un milagro. Natividad, por eso tenemos la palabra Navidad. Natividad significa nacimiento. La natividad de Cristo es un gran milagro. Dios fue hecho niño. Como dice en Juan, el verbo hecho carne y habitó entre nosotros. La encarnación es un gran milagro, algo incomprensible para nosotros, un gran misterio. ¿Cómo es posible que lo finito, infinito de Dios se haga finito en un bebé? ¿Cómo es posible que lo inmortal se haga mortal? ¿Cómo es posible que lo eterno se haga temporal? Esto es un gran misterio, es un gran milagro. No sé cómo no pasó una multiexplosión atómica cuando el Señor tomó esos átomos de carne, porque la energía de energías del universo, la luz de luces de todo el universo se redujo a un bebé en Belén de Judea. Qué gran milagro, qué impresionante es esa frase. Nos es nacido. Ahora, si la primera frase de nuestro texto enfatiza la humanidad del Señor, la segunda frase enfatiza la divinidad del Señor, puesto que nos dice, Hijo nos es dado. Si yo fuera el impresor de la Biblia, yo hubiera escrito hijo con mayúsculas. En sus Biblias probablemente la tengan como en la mía, hijo con minúsculas. Póngale una H ahí, mayúscula. Y si puede, póngale una I mayúscula y una J mayúscula y una O mayúscula también. Porque este hijo no es cualquier hijo. Este hijo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Este niño nacido no es cualquier niño, es el niño de Isaías 7:14. Isaías 7:14, otro texto de Navidad. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Después de la palabra Emmanuel tiene un pequeño número 1. Y abajo explica el número 1. Emmanuel significa que Dios con nosotros. El Hijo de la Virgen es Dios mismo. El Hijo nos es dado, entonces trata del Hijo de Dios. Se trata de que era el Hijo que era Dios mismo. Cristo es lo que dijo como Hijo de Dios. Y por cierto, es por esta causa que los judíos lo mataron. Vean conmigo Juan 5. Los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo porque se hizo a sí mismo Dios, Hijo de Dios. Vean Juan 5:18 con sus propios ojos. A lo último, eso es lo que lo llevó a la cruz. Increíble pero cierto, los judíos lo rechazaron. A los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. No creyeron en él y lo mataron. Y nos dice Juan capítulo 5 y el versículo 18. Juan capítulo 5 y versículo 18. Voy a comenzar a leer en el versículo 17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos por supuesto, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Ahora, una vez más, volviendo a nuestro texto, nos dice nuestro texto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es para nosotros, para nuestro beneficio.
Y lo que quiero enfatizar es esto de dar. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque lo enfatiza la Biblia. Dios nos dio a su Hijo. ¿Cuál es el versículo más famoso de toda la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no nos tenía que dar su Hijo. Él no estaba obligado, Él no tenía ninguna obligación para darnos a su Hijo, pero lo hizo por puro amor. Entonces, la Navidad, a lo último, tiene su raíz, su causa, su origen en el amor de Dios por nosotros. Vean también conmigo, 1 de Juan 4. Otros textos que pudiéramos usar para el mensaje de Navidad. 1 de Juan capítulo 4. Voy a comenzar a leer en el versículo 8. 1 de Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y aquí nos lleva a la Navidad, el corazón de la Navidad. Él dio a su Hijo. Nos dice que Hijo nos es dado porque nos dio a ese Hijo. No es como que alguien nos da un regalo en esta Navidad y es un regalito para la cocina y lo ponemos en la cocina. O es un regalito para la oficina y nos dan ese regalo y lo ponemos en el escritorio. O algo para jugar al deporte y lo tenemos en el closet. Alguien nos dio eso y ya lo tenemos guardado. Cuando Dios nos dio a Cristo, cuando nos dijo Hijo nos es dado, ¿para qué nos dio al Hijo? ¿Para qué envió al Hijo al mundo? Para ser sacrificado. Él lo dio como el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en el Gólgota. Hijo nos es dado para ser sacrificado en nuestro lugar, en la cruz. Y hermanos, es por eso que tenemos 100% de esperanza que seremos perdonados de todas nuestras desobediencias, porque es el Hijo de Dios quien fue dado por nosotros. Fue el Hijo de Dios que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus azotes fuimos nosotros curados. El Hijo de Dios. Por eso nosotros somos perdonados y por eso el poder de la cruz, porque el Hijo nos es dado como sacrificio por nosotros. Ahora la tercera frase de nuestro texto, volviendo a Isaías, es: y el principado sobre su hombro. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Un principado, lo busqué en el diccionario para asegurarme que es. Un principado es el título o la dignidad del príncipe. Creo que la frase sería más clara con la traducción: y la insignia de autoridad estará sobre su hombro. Es como cuando el presidente Peña Nieto, el nuevo presidente, recibió la banda presidencial, esa insignia de autoridad como el presidente de México. En esos tiempos no se ponía una banda, en esos tiempos se señalaba con una llave. Es por eso que leemos en Isaías 22:22. Vean conmigo, 22:22. Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ese es el principado, el título, la dignidad, la insignia de autoridad que recibió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se trata, en otras palabras, de la autoridad suprema de Cristo. Él tiene la dignidad de rey, su soberanía universal, o como Él dijo después de resucitar: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es por eso que Él puede traer gran luz, gran alegría, gran paz. Porque Él tiene la dignidad, el principado, el reinado, la soberanía. Él está sobre todas las cosas. Él gobierna todo. Él manda a todos.
La naturaleza, la creación le obedece. Le dice al viento, cállate, y hace gran bonanza, nos dice la Escritura. Los demonios le obedecen y le temen. Los corazones de los reyes están en sus manos, nos dice Proverbios. La enfermedad y la muerte le obedecen. Él dice y se hace. Él cierra y nadie abre. Él abre y nadie cierra. Es por eso que Él puede traer gran luz y alegría y gran paz a la región más pecadora del mundo, Galilea de los gentiles. Es por eso que su llamado de salvación es irresistible. Es por eso que Él pudo salvar a una Torquemada de Tarso. Pablo, Saulo de Tarso, Él lo llamó, Él lo salvó, porque tiene toda potestad, tiene toda autoridad. Y es por eso que Él nos puede salvar a nosotros y transformarnos y ayudar a perseverar y nos puede llevar a Dios. ¿Por qué? Porque el principado está sobre su hombro. Él controla y gobierna todo. Es por eso que podemos confiar en su providencia, su control de todas las cosas. Podemos confiar 100% que todas las cosas que nos pasen nos ayudan a bien, aún las más malas y las más trágicas. ¿Por qué? Porque el principado está sobre su hombro. Ahora, las últimas frases de nuestro texto describen su nombre, profetizan su nombre. Véanlo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, al estudiar estos nombres, brevemente lo vamos a hacer. Al estudiar estos nombres, tomemos en cuenta que en ese tiempo el nombre no era algo que simplemente se escribía sobre el acta de nacimiento. No era eso. El nombre describía a la persona, cómo era la persona, su carácter, su naturaleza, su obra. Nabal, ¿se acuerdan del esposo de Abigail? Nabal se llamaba Nabal porque era necio, un hombre necio. Noé se llamaba Noé, nos dice la Biblia, porque él trajo descanso. Nuestro Señor, en Isaías 7 nos dice, y Mateo 1 también lo explica, nuestro Señor es Emmanuel. ¿Por qué? Porque Él es Dios con nosotros. Entonces, no se imaginen que en el acta de nacimiento nuestro Señor Jesucristo tenía todos estos nombres. No se trata de eso. Se trata de que le pusieron por nombre así porque hablaba de su naturaleza, su obra por nosotros. ¿Cuál es su nombre aquí? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, su naturaleza, su carácter, su obra es la de ser admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien, vayamos a los nombres. Admirable. Admirable, más literalmente, es maravilloso. Es la palabra maravilloso en la Biblia. Es un milagro, también así se puede traducir. Un milagro, algo extraordinario. Es exactamente la misma palabra hebrea cuando en Éxodo dice que Dios hizo maravillas en Egipto. ¿Se acuerdan que hizo maravillas? Es exactamente la misma palabra que se usa allí. Niños, por cierto, en la historia de Sansón, ¿se acuerdan que el padre de Sansón le pregunta al ángel, al mensajero de Dios, al Señor mismo, ¿cuál es tu nombre? El ángel le contesta, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Es un gran milagro, es súper extraordinario. Y por supuesto Cristo es súper extraordinario, maravilloso, admirable sin comparación. Maravilloso en su persona, porque Él es Dios. ¡Qué milagro! Dios en carne. ¡Qué admirable! Como maravilloso, creador del universo. Por supuesto en su ministerio Él hizo muchos milagros, maravilloso en todos sus milagros. Pero la maravilla de maravillas, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Qué admirable es Él. Y luego tenemos consejero. Ahora en nuestros días cuando hablamos de consejero a lo mejor pensamos en un psicólogo, un consejero. Pero aquí la palabra es mucho más que eso. No es una persona que da consejos nada más. Es alguien con mucha sabiduría. Es un consejero del rey. Algunos como yo juntamos las palabras admirable con consejero. En el original no había estos comas. No crean que me lo comí, lo borré adrede. Y muchos lo hacen así, lo podemos hacer así en la traducción. Creo yo que una mejor traducción aquí es admirable consejero. Y recalca esto, qué tan maravilloso consejero es Cristo, que Él sabe todas las cosas. Como dice en Colosenses, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él nos puede aconsejar
todo lo que nosotros necesitamos saber. Él nos aconseja cómo podemos ser perdonados. Nos aconseja cómo podemos adorar a Dios con un consejo real de sabiduría eficaz. Cómo podemos ser buenos niños, Él nos aconseja. Cómo podemos ser buenos jóvenes, Él nos aconseja. Cómo podemos ser buenos padres, Él nos aconseja. Cómo podemos ser buenas esposas, Él nos aconseja. Buenos empleados, Él nos aconseja. Él nos aconseja cómo podemos vivir en paz. Y al último, cómo podemos morir en paz. Lee la Biblia. Es aquí donde nos encontramos el consejo de Cristo. No sigas el consejo del internet. No sigas el consejo de los psicólogos locos de este mundo. El consejo de Cristo es muchísimo mejor. Porque Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Mucho más sabio, por supuesto. Y Él no tan solamente sabe todo, pero Él puede todo, pues es el Dios fuerte, nos dice nuestro texto. Él es el Dios fuerte. Contra lo que dicen los testigos de Jehová, los judíos, otros antitrinitarios, Isaías recalca que el niño, el hijo dado, es Dios. Dios fuerte lo dice expresamente aquí. Y Él usa una palabra que no describe a otros dioses. Es la palabra que describe precisamente y solamente al Dios Jehová de Israel. Y es por eso que Cristo puede dar gran luz, gran alegría y gran paz, porque Él es Dios. Él es el más fuerte que el hombre fuerte. Él es más fuerte que la muerte, más fuerte que el diablo. Y es por eso, porque Él es Dios fuerte. Los demonios en la historia de los gadarenos llegaron temblando y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos lo reconocieron como el Dios fuerte, omnipotente, el juez. Y es por eso, como decíamos en esta mañana, que Él es un poderoso Salvador, porque Él es Dios. En la cruz, la sangre de la cruz, podemos decir que fue la sangre de Dios, la sangre del Señor. Y hermanos, es por eso que nosotros podemos tener toda la confianza en el mundo, que esa sangre nos limpia de todo pecado, que limpia nuestra conciencia, porque es la sangre del Dios fuerte. Es así entonces que puedes tú confiar que Dios te va a recibir. Por lo que tú haces, no, porque la sangre del Dios fuerte fue derramada en nuestro lugar. Y vas a poder vivir la cristiandad con mucha seguridad, sabiendo: Él me va a ayudar, el Dios fuerte me va a ayudar. Y puedes orar con mucha fe, confiando en el poder de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el Dios fuerte. La profecía, siguiendo, la profecía también describe al niño nacido, al hijo dado, como el Padre eterno. El Padre eterno. Ahora, suena paradójico, ¿verdad? El Hijo, el Padre eterno. No que Cristo sea el Padre, por supuesto Cristo es el Hijo, pero dice Padre para recalcar que nos ama como a sus hijos. Él es el que nos dice, lo leímos en Hebreos, pero viene de Isaías precisamente, pero es Cristo quien dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. La palabra Padre recalca eso, su cuidado, su amor, y que nosotros somos hijos de Dios por Él. Y por cierto, Él es el Padre de la historia del hijo pródigo. Él es muy paciente, misericordioso. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que malgastó todo? Lejos, sucio, inmundo, un gran pecador. Y cómo estaba el padre ahí a lo lejos, viéndolo. Imagino yo que cada día iba ahí al cerco de su casa a ver si volvía su hijo. ¿Se acuerdan de la historia? Y nos dice que el padre fue y vio a lo lejos que venía su hijo. Y el padre corrió y lo abrazó y lo besó. Es Cristo quien hace eso. No Él es nuestro Padre que nos recibe así. Qué amor y qué compasión. Y yo te digo esta tarde a ti: tú estás desbalagado, tú estás lejos de Dios, tú estás perdido. Vuelve a Él. Vuelve a Él.
Él es muy bueno y compasivo. Él es bueno para con los malos y los ingratos, nos dice el Evangelio. Él no echa a nadie fuera. Él recibe a pecadores, dice el Evangelio. Tiene como compasión como el Padre se compadece de los hijos, nos dice el salmista. Por eso dice que es Padre. Y dice Padre eterno, porque Él no tiene principio ni no tiene fin. Él es el alfa y el omega, como dice en Apocalipsis. Él no muere, pero al ser eterno puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de Él. Vive para siempre para interceder por ellos, nos dice en Hebreos. Y eso es la seguridad de nuestra salvación, que Él es eterno. Un Salvador poderoso, eterno, intercede por nosotros. En el día del juicio, Él va a estar ahí y por toda la eternidad, cuidándonos, protegiéndonos, amándonos. La última descripción. Cristo es el príncipe de paz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el soberano que trae la paz. Paz entre los judíos y gentiles, como nos dice Efesios 2, dos pueblos hizo uno. Pero más que eso, Él nos reconcilió con Dios por su sacrificio en nuestro lugar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es que paz en la Biblia es más que el cese de guerra, es más que el que se acaban las hostilidades. Paz en la Biblia, shalom en hebreo o en griego Irene. Creo que si adopto una niña, le voy a poner Irene. Paz. Bueno, shalom, Irene, en la Biblia es más que se acabó la guerra. Shalom, Irene es sí paz, pero es comunión, armonía, tranquilidad, amistad, felicidad, prosperidad en la eternidad. Eso lo podemos tener porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Vamos a terminar con unos consejos prácticos para esta Navidad. Si lo que vimos es verdad, entonces, hermanos y amigos, al celebrar esta Navidad, número 1, consideremos quién realmente nació en Belén de Judea hace 2000 años. Cristo no fue un ser humano cualquiera, un buen filósofo o un gran profeta, como dicen los musulmanes. Cristo es el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, milagro de milagros en la historia de la humanidad, Dios en carne. Lo celebramos hoy hace 2000 años y lo vamos a celebrar por toda la eternidad, porque es un gran misterio y una gran bendición. El niño, hijo, nos es dado. Número 2, pongamos nuestra fe en Él. Creamos en Él como el admirable consejero. Sigamos sus consejos para nuestra salvación. Sigamos sus consejos para la vida diaria. Y sobre todo, sigamos sus consejos para la adoración de Dios. Creamos en Él como el Dios fuerte. Vivamos con confianza que Él es nuestro Dios y que es omnipotente, todopoderoso. Vivamos con confianza que es nuestro Padre eterno, que nos ama y nos cuida. Hay tragedia y problema en tu hogar. Hay tristeza, hay angustia. No olvides esta Navidad que Él es el Dios fuerte y el Padre eterno de cada cristiano. Amén. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien, aún esas cosas tan feas y terribles y sus pecados tan negros. Todas las cosas nos ayudan a bien. Recuerda y cree que Él es el príncipe de paz. Y eso es lo principal en esta Navidad. Amigo, que habiéndote arrepentido de tus pecados, tú creas en Él, pongas tu fe en Él como el príncipe de paz. Es lo que trae el paz a tu conciencia, que te reconcilia con Dios, que te hace un amigo de Dios, como dice la Escritura.
Eso es lo máximo en esta Navidad. Lo máximo que pudieras hacer. Poner tu fe en el príncipe de paz, el Hijo de Dios, el niño que nos has dado. Número 3. Si Él es el niño nacido, el Hijo dado, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, adorémosle como Él se lo merece. Es lo que hicieron los ángeles, los llamados Reyes Magos. Niños, ¿saben por qué fueron los Reyes Magos a Jerusalén? Fueron a Jerusalén pensando que había ahí nacido el rey, porque ahí estaba alrededor. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorarle. Los ángeles le adoraron. Los Reyes Magos fueron a adorarle. ¿Por qué? Porque es el niño nacido, el Hijo dado, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Y es lo que debemos de hacer nosotros en este tiempo de Navidad. Hay que celebrarlo. La natividad de nuestro Señor Jesucristo es digno de celebrarlo. Hay que regalarnos, cenar, convivir, visitar. Pero lo principal es que en este tiempo nos fijemos, ¿quién nació en Belén de Judea? ¿Qué estamos celebrando? Y que eso nos lleve a postrarnos, a bendecir el nombre de Dios, a adorarle como Él se lo merece. Oremos, oremos.